Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Este me marcó el alma. Todo empezó con una frase en un archivo. Mi hermano y yo nunca tuvimos una boda, solo un pacto. Las cortinas gruesas de terciopelo ahogaban la luz en un penthouse de Santa Fe, donde los secretos flotaban en el aire pesado y perfumado como el incienso caro, sellando décadas de silencio. Soy Julián Soto, detective privado. Hoy abro un archivo que las élites de la Ciudad de México quisieran enterrar. El caso de los gemelos Sedano, la actriz Lucía y su hermano Javier. 20 años unidos en matrimonio oculto. Un amor prohibido que sobrevivió entre premiaciones y portadas de revistas. ¿Quieren saber cómo la fama y el miedo sirvieron de máscara a un vínculo tan oscuro? El ruido de la lluvia azotando la ventana acompaña cada sorbo de mi café. El aroma a quemado es mi único lujo en esta oficina de la Roma. Los días grises me caen mejor para revolver archivos viejos. Y aquel jueves, el destino llamó a mi puerta con tacones de diseñador y manos temblorosas. Paula entró con la mirada perdida. El perfume caro en su cuello no lograba tapar el sudor frío de la culpa. Se sentó frente a mi escritorio, cauta. La carpeta que traía parecía pesarle el doble. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que no, que nunca se está seguro de nada en la vida de los Sedano. Me contó que Lucía, su amiga de la infancia y ahora famosa actriz, llevaba años encerrada en una mentira lujosa. Paula solo susurraba, como si alguien pudiera escucharla en este mausoleo, y me pasó la carpeta. Al abrirla, lo primero fueron fotos. Galas, alfombras rojas, fiestas en los jardines elevados de Santa Fe. Los gemelos, Lucía y Javier, la pareja perfecta ante las cámaras. Pero fue la mirada en esas fotos lo que me hizo fruncir el ceño. La cercanía no era solo de hermanos, era algo más. La mano de Javier en la cintura de Lucía, apretando demasiado. Lucía siempre sonriendo, sí, pero con los ojos cautivos. En varias imágenes se colaba la madre, Carmen, sonrisa apagada, como esperando una catástrofe. El padre, Tomás, nunca miraba a la lente. Siempre de perfil, serio, el tipo de hombre que parece saber más de lo que dice. Entre todos, los niños, Mateo y Emilia. Hijo mayor, mirada perdida. Emilia, menor, ojos filosos como cuchillas. Observé en detalle la muñeca de Lucía. Tatuaje de iniciales cruzadas sobre un símbolo familiar, discreto pero ahí, como una advertencia. Las notas de Paula describían un mundo todavía más opaco. Ritual privado cada aniversario. Los niños educados en casa. Psiquiatra de cabecera. Ningún invitado permanece más allá de la medianoche. Me pregunté qué tipo de ritual requería tanta discreción. Pasé la hoja y encontré una secuencia de fotografías donde la distancia entre los gemelos simplemente desaparecía. Lucía, recostada en el hombro de Javier, ambos ignorando todo alrededor. En una, Javier alza la copa en la gala de los premios Ariel y toma la mano de su hermana ante todos. Lucía tiembla. La copa casi se le cae. El silencio en la mesa VIP es absoluto. Mateo, el hijo mayor, desvía la mirada. Carmen finge normalidad. Ese fue el instante en el que la máscara se resquebrajó. ¿Nadie nunca preguntó? Le pregunté a Paula. Ella negó temblando. Todos veían lo que querían ver. Los Sedano pagan caro su secreto. En las fotos de los hijos algo me erizó. Mateo, siempre en el fondo, mirada lejana, cara de querer estar en cualquier otro lugar. En una imagen su rostro parece pedir ayuda, como si entendiera algo fatal desde muy pequeño. Emilia, más joven,
desafiante, los brazos cruzados, mirando a los adultos como a peligros. Me fijé de nuevo en el tatuaje de Lucía, esas iniciales entrelazadas con el símbolo familiar, y me pregunté si era una marca de pertenencia, de sometimiento, de advertencia. Las notas anexadas por Paula, escritas con la urgencia de quien teme ser descubierto, describían una rutina asfixiante. Antes de los aniversarios, Javier prepara la habitación. Velas, cortinas cerradas, copa de vino. Lucía obedece. Mateo observa, obligado. Emilia a veces logra huir cada año un ritual, cada año una prisión. En otra hojilla, Paula anotó: la madre supervisa, no interviene. El padre desaparece durante días, me pareció el manual de una secta. Los niños no van a la escuela. Tienen maestros privados, pero los despiden con frecuencia. Un psiquiatra visita 2 veces por semana, pero nadie sabe su nombre. Ningún amigo quiere quedarse a dormir con los hijos Sedano. La carpeta tenía también recortes de prensa. Todos los titulares eran celebraciones de la familia perfecta. Los Sedano conquistan Cannes. Lucía Sedano, un ejemplo de resiliencia. Pero las sonrisas de las fotos solo contaban mentiras. Un papel arrugado entre los documentos llamó mi atención. Era de Lucía. Reconocí su letra. Decía: la sangre es destino. Por romper el destino, la traición es eterna. Lo repiten como letanía. Le pregunté a Paula sobre la genealogía. Mateo y Emilia, ¿son hermanos, primos? ¿Qué dicen ellos? Paula bajó la mirada. Nunca lo saben. Mateo solo sabe que su padre es Javier y su madre es Lucía, pero a veces piensa que son primos. Emilia se niega a contestar. Usa la misma frase siempre: no respondo preguntas sobre mi nacimiento. En el fondo de la carpeta surgió un sobre. Dentro, una serie de fotos en blanco y negro, más antiguas. Fiestas familiares, pero en cada imagen había una pared de separación invisible. La madre y Lucía, siempre juntas. Javier en el centro, toqueteando el cabello de Lucía. Tomás lejos, siempre mirando hacia una ventana. ¿Quién tiene miedo aquí?, pregunté a Paula. La respuesta fue directa: Lucía. Javier la vigila. Carmen la protege, pero también la castiga. Mateo ya perdió la esperanza. Emilia es la única rebelde. Mis dedos temblaron al pasar la última página, una transcripción de una conversación entre Javier y Lucía. Nuestro pacto es eterno. Nadie lo va a romper. Ni la ley, ni el mundo afuera. Cerré la carpeta bajo el ruido de la lluvia. Me quemó el alma. Pensé en esas fiestas, en las galas, en la luz artificial que ahoga los gritos. Decidí investigar, pero sabía que cruzaba una línea peligrosa. Los secretos de Santa Fe no son fáciles de escarbar. Los hijos de los ricos son los dueños del silencio. Antes de que Paula se fuera, le pregunté si alguna vez temió por su vida. Me respondió que sí, que nadie sobrevive cerca de los Sedano sin perder algo. Cuando cerró la puerta, sentí el peso de la carpeta en mi escritorio, como si fuera de plomo. Así empezó mi guerra contra el silencio. Al salir de la oficina esa noche, la lluvia seguía. Los charcos reflejaban las luces de la ciudad, pero bajo esa superficie estaba la podredumbre. El primer registro estaba abierto, y ya no había vuelta atrás. ¿Qué encontraría realmente si removía los escombros de los Sedano? ¿Cuánto miedo reprimen los dueños del poder? Para entender un monstruo, tienes que meterte en su rutina. Reconstruir su día a día. Así que me sumergí en la vida de Lucía, usando su confesión posterior como mapa. La mañana de Lucía empezaba siempre igual.
Despertaba en una cama king size que parecía un altar de sábanas egipcias. El sol de Santa Fe intentaba colarse por las ventanas panorámicas, pero los blackouts automáticos lo mantenían a raya. No había un despertador. Su día lo marcaba el sonido suave de la puerta al abrirse. Una asistente con un vaso de agua alcalina con limón. Sobre la mesa, un iPad con su agenda. Cada minuto estaba programado por Javier. Desayuno, claras de huevo y aguacate. Ropa, un conjunto de diseñador ya elegido y planchado. Entrenador personal a las 9. Clases de dicción a las 11. Todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Un mecanismo perfecto diseñado para que ella no tuviera que pensar. Para que no pudiera pensar. Detrás de la comodidad, del lujo que cualquiera mataría por tener, había rejas invisibles. A veces, mientras el maquillista trabajaba en su rostro, Lucía se perdía en el reflejo del espejo. Veía a la chica de 17 años que fue, la que corría descalza por las calles de Coyoacán, la que soñaba con actuar en teatros pequeños, no en superproducciones que la vaciaban por dentro. La fama había llegado como una ola, arrastrándola, y cuando quiso buscar la orilla, Javier ya había construido un dique a su alrededor. Su mayor terror no era su propia jaula, sino el futuro de sus hijos. Veía a Mateo y Emilia crecer en ese ambiente esterilizado, desconectados del mundo real. ¿Qué sabían ellos del metro, de un puesto de tacos en la calle, de la libertad de caminar sin rumbo? Javier les decía que el mundo exterior era peligroso, sucio, un lugar del que él los protegía, y ella, con su silencio, se convertía en cómplice de esa mentira. La soledad de Lucía era un eco constante en el penthouse silencioso. Rodeada de asistentes, publicistas y personal de servicio, pero fundamentalmente sola. El bullicio de la Ciudad de México, los claxones, las sirenas, las risas en los parques, todo le llegaba como un murmullo lejano, como una película en silencio que veía desde su torre de cristal. Javier controlaba cada detalle. Si un periodista hacía una pregunta incómoda, él intervenía. Si su maquillaje no era el que él había aprobado, mandaba a empezar de cero. La imagen es todo, Lucía. Somos una marca, le repetía. Ella no era una persona, era un producto de la marca Sedano. La reconstrucción del ritual de aniversario me heló la sangre. Era la pieza central de su retorcida normalidad, el ancla que los mantenía atados a su pacto. Cada año, en la misma fecha, Javier cerraba una de las salas del penthouse. Paula me lo contó, Lucía lo confirmó después. No había invitados, solo ellos 4. La habitación quedaba en penumbra, iluminada únicamente por un círculo de velas en el suelo. En el centro, una pequeña mesa con una sola copa de vino tinto, espeso como la sangre. Javier, siempre vestido de negro, tomaba la copa. Lucía, a su lado, debía mirarlo a los ojos. Mateo, el hijo mayor, era el espectador obligado, de pie junto a la puerta, con la orden de no moverse. Emilia, por suerte, solía ser enviada a su cuarto con la niñera mucho antes. El brindis siempre era el mismo. Javier alzaba la copa y decía, «Por los lazos inquebrantables». Lucía debía repetir la frase. Luego, él bebía un sorbo y le pasaba la copa. «Nuestro pacto es eterno», sentenciaba Javier. En esas noches, Javier exponía su ideología. Hablaba de un amor que trascendía las leyes de los hombres. Un amor puro, de sangre, destinado. La sangre es destino, Lucía. Romper el destino es la única traición real, le decía. Miraba a Mateo y añadía, él es la prueba, la continuación, nuestro legado.
Para Javier no había nada incorrecto. Era una cuestión de linaje, de superioridad. El mundo, con sus reglas morales para la gente común, no aplicaba para ellos. Eran los Sedano. Dentro de Lucía, la tormenta era constante. La culpa la carcomía, el miedo la paralizaba. Pero un retorcido sentido de apego, de costumbre, la mantenía allí. Miraba a Mateo, a su hijo, y veía en sus ojos el reflejo de su hermano, de su captor. El amor maternal se mezclaba con una repulsión que la ahogaba. Recordaba la primera vez que sintió esa jaula. Tenía 20 años. Acababa de ganar su primer premio importante. En la fiesta posterior, un director de cine le ofreció un papel en una película que se filmaría en Europa. Ella sintió una punzada de emoción, de esperanza. Pero Javier, a su lado, contestó por ella. Lucía tiene compromisos familiares. No está disponible. Esa noche, entendió que su vida ya no le pertenecía. Hubo un único acto de rebelión. Un año, se negó a participar en el ritual. Dijo que le dolía la cabeza, que se sentía mal. Se encerró en su habitación. Javier no le dijo nada. Fue su madre, Carmen, quien entró horas después. No le gritó. Su voz fue un susurro helado. Hay reglas en esta familia, Lucía. Reglas que nos han mantenido a salvo, en la cima. Tu hermano te necesita. Tu padre lo necesita. Yo lo necesito. Las reglas de la familia están primero. El castigo fue el silencio. Durante una semana, nadie en la casa le dirigió la palabra. Los asistentes la ignoraban. Sus hijos fueron mantenidos lejos de ella. La soledad fue tan absoluta, tan aplastante, que juró nunca más volver a desafiarlos. El miedo a ese vacío era más fuerte que su deseo de libertad. La llegada de Paula fue una fisura en ese muro. Paula había sido su manager al inicio de su carrera, antes de que Javier tomara el control total. Era una de las pocas personas del mundo exterior en quien Lucía había confiado alguna vez. Volvió al círculo de los Sedano con un pretexto perfecto: negociar un contrato multimillonario con una productora de Hollywood. Era una oferta que ni siquiera Javier, con toda su arrogancia, podía ignorar. Javier aceptó la reunión, pero su paranoia era palpable. Asignó a uno de sus guardias de seguridad a seguir a Paula a todas horas. Protocolo de seguridad, le dijo con una sonrisa cínica. Paula sentía los ojos del vigilante en su nuca a cada paso que daba por el penthouse. El aire era denso, irrespirable. Sabía que caminaba en un campo minado. El primer contacto real con Lucía fue casi un accidente. Paula estaba en el estudio de Javier, supuestamente revisando cláusulas del contrato. Necesitaba un momento a solas. Logró enviar a su sombra a buscar un café. En ese preciso instante, Lucía entró en la habitación. No buscaba a Paula. Iba a la biblioteca personal de Javier, donde él guardaba los diarios personales de Mateo bajo llave. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Fue suficiente. Paula vio en los ojos de Lucía una súplica desesperada, un grito de auxilio mudo. Rompiendo el protocolo tácito de no hablar de nada personal, Paula se arriesgó. Con la voz más baja que pudo, le preguntó por sus viejos sueños, por el teatro, por París. Lucía se quedó inmóvil. Paula dio un paso más. ¿Recuerdas la última vez que elegiste algo por ti misma? Cualquier cosa. El color de un vestido, a dónde ir a cenar, qué película ver. Lucía la miró, y por primera vez en años, la máscara de actriz perfecta se desvaneció. Sus ojos se llenaron de un dolor tan profundo, tan antiguo, que a Paula se le encogió el corazón. La respuesta fue un susurro que apenas se oyó en el silencio del estudio. Tenía 17.
Esa confesión de 3 palabras fue la prueba definitiva. Paula supo entonces que tenía que sacarla de allí. Costara lo que costara. El dolor en esos ojos no mentía. Era el dolor de un alma que llevaba 20 años secuestrada a plena vista de todos. Todo sistema cerrado, por perfecto que parezca, tiene un punto de quiebre. En el caso de los Sedano, el catalizador no fue Lucía, sino su hija menor, Emilia, la que tenía ojos de cuchilla y el alma intacta. La rebelión de Emilia fue un acto de desesperación adolescente. Sobornó a un guardia nuevo con $100 que robó de la cartera de su madre. No quería escapar para siempre. Solo quería ver la ciudad real, sentir el sol sin un cristal de por medio, oler el humo de los coches, ver rostros que no fueran los de su familia y sus empleados. No llegó lejos. El jefe de seguridad, un hombre leal a Javier hasta la médula, la interceptó en el pasillo que llevaba al elevador de servicio. La detuvo con una calma profesional, como si estuviera manejando un paquete extraviado. La reacción de Javier fue aterradora por su frialdad. No hubo gritos, no hubo violencia física inmediata. Fue algo peor. Reunió a la familia en el gran salón con paredes de cristal que miraba a la ciudad. A Lucía, a Mateo y a la temblorosa Emilia. Sin decir una palabra, tomó el libro favorito de la niña, una vieja edición de El Principito, y, mirándola a los ojos, arrancó las páginas una por una. Luego, ordenó que la encerraran en el vestidor de la suite de invitados. Un cuarto sin ventanas, sin luz, días enteros. Su única compañía era una botella de agua y la frase que Javier le dijo antes de cerrar la puerta: la traición se paga con distanciamiento para siempre. Lucía vio la luz apagarse en los ojos de su hija. En ese vestidor oscuro no solo estaba Emilia, estaba también la niña que ella misma fue, la que aprendió a obedecer por miedo. La furia de una madre, ese instinto primario que puede mover montañas, finalmente se abrió paso a través de 20 años de terror. El miedo a Javier seguía ahí, paralizante. Pero el miedo por el futuro de Emilia fue más grande. Esa noche tomó una decisión. Se coló en el despacho de Javier mientras él dormía. No buscaba dinero ni documentos. Buscaba a Paula. Sabía que ella aún tenía acceso a un teléfono seguro. Encontró el número en la agenda del contrato y envió un solo mensaje: ayúdame. El encuentro fue en la noche, en un cuarto de hotel anónimo en la Condesa. Un lugar sin lujos, sin terciopelo, sin el peso de la historia familiar. Paula había reservado bajo un nombre falso. Cuando Lucía llegó, parecía un fantasma, pálida, temblorosa, con la mirada vacía. Se derrumbó en cuanto Paula cerró la puerta. Lloró. Lloró por los 20 años perdidos, por sus hijos, por la chica de 17 que murió en el penthouse de Santa Fe. Paula la dejó llorar. Sabía que no podía presionar. Cuando el torrente de lágrimas se convirtió en un sollozo silencioso, sacó su teléfono. Lucía, necesito que me lo cuentes todo, le dijo con voz suave pero firme. Y necesito grabarlo. Sé que es horrible, pero puede que sea nuestra única oportunidad. Tu única salida. Lucía asintió. Miró el pequeño punto rojo que indicaba la grabación y empezó a hablar. Y yo, semanas después, en la penumbra de mi oficina, escuché el testimonio que rompería el pacto de los Sedano. Tenía 18 años. Comenzó la voz rota de Lucía en la grabación. Acabábamos de mudarnos al penthouse. Javier dijo que era el momento de la consagración de nuestro pacto. Me llevó a su habitación. Estaba confundida, asustada. Él solo sonreía. Dijo que era nuestro destino.
Después solo recuerdo el shock, el miedo, el dolor y el silencio. A través de la puerta pude escuchar la respiración de mi madre. Carmen estaba allí, escuchando, cuidando que nadie nos interrumpiera. La grabación continuó, un descenso al infierno. Describió los rituales anuales, la presión constante de la familia para mantener el secreto, el aislamiento progresivo del mundo exterior. Luego, llegó la parte que me revolvió el estómago, el embarazo de Mateo. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que todo se acabaría, que el mundo se daría cuenta. Corrí a decírselo a mi madre, esperando que me ayudara. Ella me sentó, me tomó las manos. Su mirada era serena. Me dijo, «Esto no es una desgracia, Lucía. Es un acto de amor superior. Estás creando un sedano puro, un heredero digno. Debes aceptarlo». Habló del nacimiento de sus hijos con una mezcla desgarradora de amor y repulsión. Amaba a Mateo y a Emilia con cada fibra de su ser. Pero no podía evitar ver en ellos el recordatorio constante de su prisión. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, le preguntó a Paula en la grabación, con la voz ahogada. Que después de tantos años, ya no sé quién es más peligroso. Si Javier, que me obliga, o mi madre, que me convenció de que esto era un acto de amor. Apagué la grabadora. El silencio en mi oficina era denso, pesado. La rabia, una vieja conocida, me nubló la calma profesional. Había escuchado historias de horror, había visto lo peor de la naturaleza humana. Pero la voz de Carmen, descrita por Lucía, era diferente. Era un puñal envuelto en seda. No era la voz de un monstruo evidente, sino la del sistema que lo justifica, que lo eleva a la categoría de virtud. Esa noche no dormí. Solo pensaba en cómo desmantelar un muro construido con dinero, poder y una moral retorcida. Con la confesión en su poder, Paula jugó su última carta. Al día siguiente, pidió una reunión urgente con Javier. El pretexto fue una supuesta contraoferta del estudio de Hollywood. Javier la recibió en su despacho, el epicentro de su poder. Estaba sentado en su sillón de cuero, imponente, con la ciudad a sus espaldas, como un rey en su trono. Paula no dijo una palabra. Se paró frente al escritorio, sacó su teléfono y le dio al play. La voz de Lucía llenó el silencio. La confesión, el pacto, el abuso, la complicidad de la madre. Javier se quedó congelado. Su sonrisa arrogante se borró. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Escuchó la grabación completa sin moverse, sin parpadear. Cuando la voz de Lucía se apagó, Javier levantó la vista. No había arrepentimiento en sus ojos. No había miedo. Solo un desprecio infinito. Se reclinó en su silla y una sonrisa torcida apareció en sus labios. Nadie entiende los verdaderos pactos familiares, dijo con una calma que helaba la sangre. Todo lo demás es envidia de los que no tienen linaje. Me miró como a un intruso, como si yo estuviera allí. Miró a Paula. Cometiste un error grave, Paula, dijo, su voz apenas un susurro. Ella pensó que no saldría viva de ese penthouse. ¿Cómo logró escapar de ese penthouse? ¿Cómo escapó Paula de ese penthouse? No hubo una persecución por los pasillos ni un forcejeo en la puerta. La arrogancia de Javier fue su salvación. Para él, Paula no era una amenaza física, sino una molestia, un insecto que se había colado en su mundo estéril. Después de su amenaza velada, simplemente le indicó la salida con un gesto de desdén. Estaba seguro de que podría aplastarla con una sola llamada telefónica. El error de los que tienen demasiado poder
es que nunca imaginan que alguien sin él pueda tener el valor de usar la verdad como un arma. Paula salió de allí con el corazón en la garganta. Pero salió, y vino directo a mi oficina. Con la grabación en mano, el siguiente paso era obvio: el sistema judicial. Ingenuos de nosotros. Fuimos a la fiscalía. Nos recibió un funcionario de escritorio desordenado y mirada cansada. El tipo de burócrata que ha visto tantas historias de horror que ya nada le sorprende. Le expuse el caso. Hablé de secuestro, de abuso, de coacción. El hombre escuchaba con indiferencia, asintiendo mecánicamente mientras tomaba notas que sabía que nunca llegarían a nada. Entonces pronuncié el apellido: Sedano. El cambio fue inmediato. El funcionario dejó el bolígrafo. Se reclinó en su silla, quejándose bajo su peso. Juntó las manos sobre su estómago y nos miró como si fuéramos niños contando cuentos de fantasmas. «Miren», dijo, bajando la voz. «Una grabación no es prueba suficiente. Pudo ser coaccionada. Sin evidencias físicas contundentes, aquí no hay caso. Esto, a todas luces, pertenece al ámbito privado de la familia». La palabra privado la pronunció con un énfasis que lo decía todo. Insinuó, sin decirlo, que había nombres demasiado grandes para manchar, reputaciones que valían más que la justicia. El sistema no estaba roto, funcionaba a la perfección para proteger a los suyos. Salí de allí con el sabor amargo de la impotencia. El dinero no solo compra silencio, compra la propia estructura de la ley. La fama no es un escudo, es una fortaleza. Y el secreto es el cemento que une los ladrillos. Nadie en el poder quería tocar un escándalo que podía salpicar a media élite de la ciudad, pero no me di por vencido. Si la ley terrenal estaba comprada, quizás la ley divina tendría algo que decir. Paula me consiguió una cita con el obispo local, un hombre que figuraba en las revistas de sociedad como el consejero espiritual de los Sedano. Su oficina era todo lo contrario a la de la fiscalía. Silencio solemne, olor a madera vieja y a cera de vela. Nos ofreció té y nos escuchó con una paciencia paternal. Sus respuestas fueron una obra maestra de la evasión. Habló de las complejidades del alma, de tradiciones familiares muy arraigadas y de la importancia del perdón y la unidad. Justificó el aislamiento de la familia como un deseo de protegerse de la vulgaridad del mundo. Cuando le mencioné el incesto, sus ojos no parpadearon. Hay lazos que nosotros, desde fuera, no podemos juzgar, sentenció. Al salir, mientras cruzaba la plaza frente a la catedral, vi una placa de mármol pulido en la fachada recién restaurada. Donación de la familia Sedano. Lo entendí todo. Habían comprado la absolución. El muro era total. Autoridades, líderes de opinión, hasta la iglesia. Todos estaban comprados, coludidos o eran cómplices por su cobarde indiferencia. Cuando todas las puertas institucionales se cierran, solo queda una opción. La dinamita tenía un contacto. Un periodista de la vieja escuela, de los que todavía creen que su trabajo es incomodar al poder, no servirle de vocero. Le entregué una copia de la grabación y un resumen del caso. Sin nombres, solo los hechos. Él hizo el resto. Una semana después, la bomba estalló. La nota no apareció en la sección de sociales, sino en la primera plana. El oscuro secreto de los gemelos del escándalo. No mencionaba el apellido Sedano, pero los detalles eran tan precisos: la actriz famosa, el hermano controlador, el penthouse en Santa Fe, que no dejaban lugar a dudas. La ciudad empezó a hablar en susurros, luego en gritos. Mi teléfono no dejó de sonar.
números desconocidos, llamadas silenciosas. Un coche negro aparcado día y noche frente a mi edificio. Era el precio a pagar. La caída fue rápida y brutal. Con la presión mediática, la fiscalía no tuvo más remedio que actuar. Paula me narró el arresto. Los agentes llegaron al penthouse al amanecer. Javier los recibió en bata de seda, con una taza de café en la mano. Su primera reacción no fue miedo, fue indignación. Shock y arrogancia hasta el final. Mientras lo escoltaban hacia el elevador, se cruzó con Lucía, que lo observaba desde el umbral del salón. Él la miró, no con odio, sino con lástima. Su última frase para ella fue: «La sociedad nunca entiende la grandeza». El juicio fue un circo mediático. Pero dentro de la sala del tribunal solo había silencio. El momento clave fue el testimonio de Lucía. Subió al estrado, no como la estrella glamurosa, sino como una mujer. Su voz, al principio temblorosa, se fue haciendo firme. Miró directamente a Javier, sentado en el banquillo de los acusados, y contó su historia. 20 años de infierno, resumidos en 2 horas de testimonio. El pacto, el abuso, la complicidad. El silencio en la sala era absoluto. Eran las ruinas de una familia que México había admirado, expuestas bajo la luz cruda de la verdad. El apellido Sedano se convirtió en sinónimo de vergüenza. Carmen, la madre, nunca admitió nada. En las pocas entrevistas que concedió, siguió defendiendo los pactos de sangre y la pureza del linaje. Emilia fue puesta bajo la tutela del Estado, lejos del veneno familiar, y Lucía desapareció. Se mudó a un apartamento modesto en una colonia sin lujos. Consiguió un trabajo anónimo en una librería. Un día, recibí un mensaje corto en mi teléfono. Era de ella. Decía: «Hoy por fin caminé con mis hijos por Reforma, sin miedo. Gracias. Soy Julián Soto. Y hay archivos que nunca deberían cerrarse».